No. No, no, no. Espera. ¿Qué? Ya vamos para allá. No. En el siguiente video les contamos. Mira, me pusieron un ticket hoy. Me pusieron un ticket hoy. Esto pasa cuando uno deja el carro afuera, yo no sabía, pero es uno de los reglamentos que tiene la ciudad de Markham. Hay unas bahías donde uno puede parquear, pero cuando se parquea de una manera prolongada, sin pedirle permiso a la ciudad, le ponen a uno un ticket. Este es un ticket de $50, así que me va a tocar pagarlo. Tengo 8 días para pagarlo, pero nada que hacer, no puedo, nada, el carro no se debió haber dejado acá, lo dejé toda la noche. Chicos, chicas, todos, bienvenidos. Hoy les tenemos nuevas experiencias y nuevas historias, así que no olviden darle like a este video, compartirlo, porque por medio de estas experiencias también les contaremos tips de adaptación. Y comenten también aquí abajo qué les pareció el video, qué temas quieren que grabemos o subamos en los próximos videos. Activen la campanita para activar notificaciones y empecemos con el video. El problema del ticket de hoy, nosotros debimos haber parqueado el carro en el garaje. Acá, lo que construye encima del garaje se llama coach house. Mucha gente lo construye y lo alquila, lo arrienda. Pero mucha gente no, como ven acá. Ahí debimos haber guardado en el O garaje. sea, en la cochera. De las 2 de la mañana a las 6 6 de la no se mañana. puede tener el carro ahí. Entonces contémosles cómo fue el proceso de licencia de conducción. Aquí hay 3 pasos, una se llama la G1, otra es G2 y la G. Nosotros, como ya teníamos experiencia en Colombia de manejar muchos años, cuando llegamos a Canadá, lo que hicimos fue traer nuestro récord, que ese récord viene validado por la Secretaría de Tránsito de Colombia, tiene que venir traducido, y esos documentos los entregamos en su momento aquí en un test drive. Pagamos algo así como $150, y cuando pagamos eso teníamos que presentar un examen en computador en español, porque hay todas las opciones de lenguaje. Pero hay que estudiar, o sea, Hay que vale la estudiar. pena decir que sí cambia mucho, o sea, nosotros que llevamos 20 años manejando en Colombia, sí le pagamos a un profesor para que nos diera como unas instrucciones, porque las señalizaciones cambian, bueno, las leyes sobre todo. El examen de la G1, el escrito, son 20 preguntas de señalización, 20 de leyes. Casi no las tiramos, ¿cierto? Él. Casi perdemos, pero pasamos raspando. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Cuando tengo la licencia G1 tiene algunas restricciones. No puedo manejar en la highway, no puedo estar manejando si no va un copiloto conmigo que tenga la licencia G. Casi que no puede hacer nada. Con la G1 va a acumular tiempo, puede hacerlo hasta 8 meses, porque 8 meses o un año. 8 meses será si la persona toma un curso que le permita avalar sus conocimientos frente a una academia, y esa academia le hace que el tiempo se acorte en la presentada de la segunda parte, que es la G2. Ya tiene otras condiciones. El seguro del carro baja mucho cuando se tiene la G full. Cuando ya tenemos la G, pues voilà, lo hemos conseguido todo, porque ya podemos manejar toda Canadá sin ningún problema. ¿Qué pasó cuando empezamos a sacar nuestra licencia? Se recuerdo mucho, ¿te acuerdas, Nanis? Que para sacar nuestra licencia, la G
One, tuvimos que estudiar muchísimo. ¿Te acuerdas una vez que íbamos en el bus, bajamos una aplicación, un libro, estudiamos muchísimo, estudiamos como un mes, sabíamos que teníamos que presentarla en el computador. Yo terminé y yo no vi a Diana en la sala, así que salí y cuando salgo Diana está afuera y me dice, ¿cómo te fue? Pasé. G1 es muy importante, es porque primero es un documento muy válido acá, o sea, casi que uno empieza a ser alguien con la licencia, vuelve el ID, que igual los bancos, la telefonía, todo te piden ese ID y siempre pues uno usa es la licencia. Por ejemplo, Juanita, ella presentó su G1 y ya tiene su G1. Obviamente por antigüedad, pues digamos le tocaría esperar su antigüedad. Lo otro que pasó fue ¿qué pasó? Hablando de Juanita, algo muy chistoso que nos pasó cuando ella tuvo su licencia. Ella, soy alguien aquí en Canadá, por fin. Fue lo primero que dijo. Sí, no, es que esa licencia se necesita muchísimo acá. O sea, es el con documento. esa licencia podemos Porque abrir la cuenta bancaria. exacto. Con esa licencia yo ya pude abrir una cuenta bancaria, pude con eso ya conseguir celular, los planes de celular. Es muy complicado cuando uno no lo tiene. Pero bueno, finalmente lo logramos a través de esa licencia. Para la G, ya aplicamos de una vez. Por nuestra antigüedad. Y pagamos a un profesor que nos dio clases. Él venía, nos recogía hasta acá. Recuerdo que era como a $40 la hora. Y él nos dio algo así como 2 horas a ti, 2 horas a mí. Sí. Y salimos perfectos. O sea, el tipo nos enseñó todo, cómo hay que parquear. Los comandos en inglés, en español. Nos enseñó cosas como el parallel parking, pullover, three point. Cosas. El test de manejo presencial sí es en inglés. What? Entonces puede uno saber manejar muy bien, pero si la instrucción se la da a uno el instructor y uno no entiende, pues obviamente va a perder. Exacto. Teníamos un carro mecánico. Vamos a presentar, llevábamos un carro, un Subaru, ¿no? Un carro que de verdad fue una bendición porque lo conseguimos a través de una amiga. Y bueno, ella nos ayudó mucho en ese proceso. Y con ese carro nos fuimos a presentar, pero el instructor nos dijo, si van a ir a presentar con un carro mecánico va a ser difícil. Yo dije, eso es mentira, eso es que él quiere que le paguemos más. O que le alquilemos. Él quería alquilarnos. Él nos dijo, yo le alquilo el carro, pero mecánico, realmente él nos estaba hablando de verdad bien. Sacamos la cita, la presentamos en un sitio que se llama New Marker, que yo bajé tutoriales en YouTube. Está la ruta. Vi la ruta, o sea, yo dibujé toda la ruta y la entendí luego por Google Maps, ¿te acuerdas? Y descubrí, fui hasta allá, es un pueblito como a 10, 15 minutos en carro. No, más largo, más como a 30 minutos. Se presentó Diana primero, como a las 10 de la mañana, luego iba yo como a las 10:25. Diana sale. Y Diana, cuenta que cómo te fue a ti con el examen. Señor, o sea, fue un señor muy amable porque pues obviamente todo el mundo te dice, no, eso depende de quién le toque, eso hay unos manes difíciles, otros, bueno, finalmente el señor sí fue muy buena gente, muy querido. Sí, yo sí le dije, yo estoy aprendiendo inglés, le pido por favor me hable lento. Y él me dijo, sí, no hay problema, voy a ser muy clara en las instrucciones, no hay problema. Entonces, pues, digamos como que desde ahí bien. A mí no se me hizo pues tan difícil, pero porque el señor tenía muy buena actitud. Llegamos y me dijo, felicitaciones, tienes tu licencia. Y yo, ay, qué felicidad. Entonces ahí mismo salió Eduardo y entonces yo le dije, a mí me cambiaron ya el evaluador. Entonces yo recuerdo que yo me senté en el carro y estaba esperando ahí cuando llegó el evaluador, y ya se sube el tipo y me dice, se sube. Era un oriental. Y se sienta. ¿Han visto a Jackie Chan? ¿No? No me cuenta, Jackie Chan. Se me sienta al lado el tipo y me dice, mucho gusto, mi nombre es Jackie Chan. Hoy vamos a hacer un test de evaluación donde yo no le voy a pedir nada diferente ni ilegal, nada que vaya en contra de las leyes. Me lo dice en inglés, yo le estoy entendiendo ahí una parte. Se me dice, ¿alguna pregunta? Y yo, sí, es que estoy aprendiendo inglés. ¿Usted me puede hablar más despacio? Y el tipo me dice, te dije que si tiene alguna pregunta. Cuando arrancamos, yo no sabía que los cambios para los que manejan, está primera, segunda, tercera, cuarta,
si yo voy en cuarta y ya veo el semáforo y me voy a detener, yo tengo que ir bajando los cambios, o sea, tercera, segunda, y cuando estoy en el pare, tengo que ir en la primera, tengo que dejar el carro emprimerado con el clutch adentro. Y pues yo lo dejaba en neutro y ya, le ponía el freno y el tipo me hacía que le hiciera y yo no le entendía. El tipo me decía, algo me hablaba, hoy creo que fue lo que me dijo fue meta primera. Yo no le entendía, el tipo me dio las instrucciones, el pullover, el parallel parking, el parqueo en reversa, el 3-point, todos perfecto. Salimos a la highway, salí en la velocidad que tenía que ser, 100 kilómetros por hora, o sea, yo iba súper bien. Cuando ya llegamos al sitio, ya nos devolvimos, el tipo me dice, ok, perdió. Y yo, ¿cómo? Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, porque usted no manejó los cambios. Y yo, ¿qué? Ya. ¡Ay, qué bruto focalicero! O sea, a Diana la pasaron, a mí me rajaron. No me pasaron, yo pasé, o sea, con mis conocimientos. Perdí esa plata y otra vez a presentarme, pero ya la pasé. Ay, Y pasaste la G2 pasé. Y después Y luego ya pasé la G. La acabé de presentar hace un mes atrás. En este momento todo está cerrado, todo por el COVID. Sí, Y llegué finalmente a mi examen y me atendió una señora, una viejita, canadiense, y se presenta y me empieza a hablar en inglés. Y aquí empieza otra vez el sufrimiento. ¿Cuál es mi fecha de nacimiento? Y yo, ¿what? No le entendí. Your birthday. Y yo, ok. Hasta que le entendí, le di la fecha. Se sube al carro, se presenta la señora y me dice, ok, algo me dice y yo me quedo mirándola como, y me dice, y me empieza otra vez a hablar duro y yo, sí, me pité. Arrancamos, yo ya iba con carro automático, que fue el que le pusieron el ticket de $50. Yo lo volví a presentar en Newmarket, me cambió la ruta, o sea, yo ya había estudiado toda la ruta, por decir algo, teníamos que salir hacia el lado izquierdo y ella me mandó hacia el lado derecho. Ay, no. Me cambió toda la ruta, pero fue muy bien porque al final había estudiado sinceramente. Terminó la evaluación, la señora me dice, congratulations. You won. Y yo, ahora sí tengo la G. Y la señora se baja, yo estaba tan emocionado que recuerdo que empezó a sonar una canción y la puse a todo volumen y me puse tan... Pero tengo que decirles que es una canción que se llama Ritmo. La canción en uno de nuestros videos está él esa está canción. bailando. Subscribe to this channel, give a like, stay positive and give a big like to this. Bueno chicos, ahora yo les contaré una historia muy chistosa que me ha pasado aquí en Canadá. Creo que ha sido de las más chistosas que me han ocurrido hasta ahora. Y no sé, es muy No sé divertida cuál y estoy es. muy emocionada porque desde hace mucho se las quería contar. Stop the spread. COVID-19 can be deadly. The time to act is now.